buenos días, tardes, noches. Bienvenidas al curso de Bases Legales para Emprender. Justo estamos hablando el día de hoy de derecho laboral. Y antes que nada, me permito agradecer al gobierno del estado de Yucatán, particularmente a la Dirección de Emprendimiento, por esta oportunidad de estar con ustedes platicando acerca de estos temas tan relevantes al momento que yo quiera emprender un negocio, que quiera emprender o iniciar, o sea empresario inclusive, por supuesto. Es fundamental recordar y atender cuáles son mis obligaciones en materia de derecho laboral. Luego así, ahí estamos con el curso y mi nombre es Sergio Rubén González Flores, soy maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con una estancia en el extranjero, particularmente en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y entonces, como les decía, justamente el día de hoy vamos a platicar acerca de la Ley Federal del Trabajo. Y muy importante, última reforma el 21 de febrero del 2025. Parece poca cosa, pero uno de los problemas en los que me he topado o de plano me he encontrado constantemente, sean abogadas o abogados o cualquier otra profesión, no importa, que al momento de aplicar la normatividad no cuidamos la vigencia de las leyes. Entonces, consejo importante, al momento de que vayas a celebrar un contrato, de que vayas a hacer un reglamento, de que vayas a firmar algún documento de naturaleza legal, es importante que las normas que tú estás citando o en que te estás apoyando sean vigentes. Es bueno, ¿y cómo lo verifico, Rubén? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, pues muy sencillo. Primero, o puede ser que tú a través de internet, ¿verdad? Bajes la norma y verifiques o le agregues Ley Federal del Trabajo vigente. No solamente es eso, puede ser obviamente, pues sí, en general, cuando tú haces ese tipo de búsqueda te va a dar la vigente. Pero si hay dudas, que por supuesto que uno siempre tiene que tener esa actitud de la duda para poder crear conocimiento, checa el diario oficial de la Federación y ahí viene justamente la vigencia de las normatividades o de las leyes. Entonces, ahí está el consejo. Última reforma entonces de la ley que vamos a hablar el día de hoy es la Ley Federal del Trabajo, hablando de derecho laboral y particularmente con la reforma o la ley que tiene la reforma el 21 de febrero del 2025. Entonces, dicho lo anterior, bienvenidos, bienvenidas, reitero, vamos a iniciar entonces. 7 temas vamos a atender de manera general. Vamos al primero de ellos, que es básicamente el concepto. Alfredo Trueba Urbina nos dice que es un conjunto de normas, principios, instituciones que protegen, tutelan, reivindican a los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales con el propósito de lograr un destino histórico social en la vida humana. Esto lo comentó Alfredo Trueba Urbina y de alguna forma es un concepto, es una definición que me gusta mucho, que quise compartirles para tener una dimensión y sobre todo esa parte, destino histórico sobre la vida humana. Por supuesto que es un destino el hecho de tener un trabajo, el hecho de emprender, el hecho de tener la actitud, las ganas de salir adelante, de sobresalir. Por su parte, Rafael Tenazu nos dice que es el conjunto de normas o instituciones que regulan el equilibrio de las relaciones entre patrones y trabajadores, las consecuencias de justicia social que surgen de la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Entonces ahí justamente es muy importante que puedan advertir que la existencia de una relación de trabajo no depende como tal de un contrato. El contrato lo puedes tener o no, que por supuesto si somos responsables tenemos que tenerlo. El tema es que las relaciones de trabajo existen cuando presto yo un servicio y cuando me pagan por un servicio. Esa es el momento fundamental de la creación de una relación de trabajo. Trabajo, actividad humana, intelectual o material, con independencia del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Entonces, yo tengo el interés de contratar artes, técnica o profesión, depende de las necesidades, depende del propósito, del objeto que persiga mi empresa. Yo ocupo contratar a personas con ciertas características. Entonces, ahí el concepto. Continuemos a la siguiente. Bueno, sujetos de derecho laboral. Por supuesto, primero tenemos al trabajador, persona física que presta su servicio a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal subordinado. El trabajador de confianza depende de la naturaleza de sus funciones.
como las de la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, que se relacionen con los trabajadores personales del patrón dentro de la empresa. Ya veremos más adelante cuál es la diferencia, pero eso es importantísimo. Una cosa es un trabajador convencional y otra cosa es un trabajador que tiene el elemento de ser un trabajador de confianza. Entonces es importante hacer la distinción y sobre todo, depende del giro de mi empresa o lo que yo voy a hacer, es muy importante que podamos entender o conocer lo que yo realmente necesito. Por su parte, patrón, persona física o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, si el trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Los directores, administradores, gerentes y demás personas, como le decíamos arriba en el tema de trabajadores de confianza, serán considerados como representantes del patrón y lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. De ahí, de alguna forma, ya vamos divisando la gran diferencia. Es decir, contra un trabajador convencional, aquel trabajador que tiene un cargo de confianza, directivo o de administración, de alguna forma va de la mano con la parte patrona, es su representante. Entonces es importante que eso se advierta, porque puede ser que estas personas tomen decisiones que tienen implicaciones de carácter laboral para sumar o restar. Entonces, ahí las diferencias. Y finalmente, como sujetos de derecho laboral, tenemos a los intermediarios, que podemos decir es una persona que contrata o interviene en la contratación de una u otra para los que presten servicios a su patrón. Agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Démonos cuenta entonces, es efectivamente esta figura de intermediarios para estos fines. Por supuesto que hay muchas empresas que a eso se dedican justamente al apoyo, a la revisión, como dicen, al headhunter para poder encontrar el personal que tú quieres, entrevistarlo, seleccionarlo, entrenarlo, inclusive o capacitarlo. Cuando por supuesto la capacitación también puede hacerlo desde luego la empresa directamente, que ya platicaremos de ello. No serán intermediarios, sino patrones las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones de sus trabajadores. En caso contrario, serán responsables solidarios con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Entonces, así es así de importante distinguir muy bien la figura de intermediario. Pero justo, como dice ahí, no serán intermediarios, sino patrones las empresas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes. Entonces es muy diferente. No se trata justamente de brincar esta parte, no. Una cosa es un intermediario o una agencia de empleo y otra cosa es una empresa que está utilizando a los trabajadores como tal. Eso es muy diferente y por supuesto que ahí nace o crece o prevalece una relación de trabajo. Y por supuesto, la tema de responsabilidad solidaria con los beneficiarios directos, que es muy importante. Muchas veces en las demandas vemos a la parte demandada, no solamente a la empresa X, sino a la empresa Y también, con su característica de responsable solidario. Entonces es importante acotar esa situación al momento de llevar a cabo los contratos. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de la Ley Federal del Trabajo y los servicios prestados. Ligero comentario que pongo ahí a su consideración. Entonces ahí está la parte de los intermediarios como el tercer sujeto del derecho laboral. Y bien, hablando de relaciones de trabajo, la relación de trabajo se entiende por cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. En algunos puntos voy a ir poniendo los artículos. A es artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, así justamente se entiende por cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado mediante un pago de un salario. Las condiciones generales deben constar por escrito cuando no existen contratos colectivos aplicables en dos ejemplares, uno para cada parte. Artículo 24. Entonces, sí, efectivamente, las condiciones deben de constar por escrito. Eso es súper necesario para poder reconocer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y aspectos muy importantes de la relación de trabajo. Por condiciones de trabajo, qué es lo que incluye o a qué se refiere con mencionar una condición de trabajo? Pues nombre, nacionalidad, edad,
sexo, estado civil, clave única del registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. Dos, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. Esto lo marqué así porque justamente tenemos que entender y reconocer que al momento de llevar a cabo la contratación, tengo que clasificar qué es lo que estoy buscando, qué es lo que necesito. Por eso, obra, tiempo determinado, temporada, capacitación inicial o por tiempo indeterminado, o si está sujeto a un periodo de prueba. No es un hecho que yo contrate a alguien y por contratar a alguien yo tengo la obligación de mantenerlo hasta que la persona lo desee, ¿no? Puede haber un elemento de prueba para ver si realmente hay una compatibilidad o si es lo que está buscando la empresa. Independientemente de ello, obviamente que lo que debe de existir es un pago. Independientemente de esa situación, tenemos que pagar el servicio, tenemos que vincularnos con esa parte para poder alcanzar esta relación. Desde luego que conforme va pasando el tiempo y vamos acreditando las cualidades de una persona, se va cambiando. Digo, el cambio final en esta forma de contrataciones pues sería un contrato por tiempo indeterminado. El servicio o servicios que deban de prestarse, que se deben de, como dice aquí, precisar lo más que se pueda, o sea, de qué se trata, qué es lo que vas a hacer. Como decíamos, clasifica primero si es un trabajo digamos, intelectual o es un trabajo técnico o manual, qué es exactamente lo que va a hacer y describirlo. Muy importante. Lugar o lugares en donde deba prestarse el trabajo. También es señalar no necesariamente el domicilio de la empresa, o si el centro de trabajo es el domicilio de la empresa, pero sí donde el trabajador va a desempeñarse. Eso es muy importante. La duración de la jornada de trabajo, forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago del salario. Digo, hoy en día, por supuesto, los días son importantes. Alguien me pregunta, ¿y qué sugieres? Bueno, obviamente son las quincenas, pero a veces sucede que viene un fin de semana y digamos que, bueno, ¿para qué pago viernes? Mejor pago el lunes, pero resulta que el lunes ya es 16 o 17. Entonces, cuidemos mucho esa parte. Recordemos que en materia laboral, toda interpretación o aplicación de la ley debe de ser bajo el contexto de darle el máximo beneficio a quién, a la empresaria, al empresario o al trabajador. No, pues al trabajador. Entonces, la forma de construir mi contrato colectivo, reglamentos, contrato individual, lo que ustedes juzguen, debe de ser atendiendo a esa máxima, a ese principio. Entonces, cuidado con el tema de pagos quincenales. Por supuesto, siempre mi consejo es, si viene un pago justo el viernes y estamos así y es 14 o 13, para decirlo así, por ejemplo, si fuera 15, pues anticiparlo. Es mejor que pagar después. En fin, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos o que establezca la empresa conforme lo dispuesto por esta ley. Entonces, sí, claro, se tiene que agregar la posibilidad, la necesidad de que seas capacitado o adiestrado para cumplir con un trabajo. Continuamos. Se tiene que agregar días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. La designación de beneficiarios, en los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas con la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial que lamentablemente hoy en día es una situación que sucede, debe de establecerse dicha situación en las condiciones generales para que efectivamente no suceda como sucede muchas ocasiones, que después de mucho tiempo de trabajo hay una situación difícil de esta naturaleza pensando en el fallecimiento de un trabajador y lamentablemente no está actualizada la relación o la información. Entonces ahí vienen problemas que se generan en ese futuro o en ese ya presente, que es que la esposa no puede hacer el cobro, no puede adquirir las prestaciones o el hijo o cualquier persona que haya sido designada como beneficiario no puede acceder. ¿Por qué? Porque no está actualizada la información. Y no quiero decirlo, pero vienen complicaciones, porque a veces, yo digo con todo respeto, pero con el ánimo de que podamos, como dice, ponte las pilas, a veces resulta que tenemos un trabajador
que se ha casado en distintas ocasiones, o una trabajadora, desde luego. Pero el tema no es ese, no solamente es ese, sino que cuando viene un tema de fallecimiento, bueno, ¿y a quién le pago? Efectivamente, pues puede venir una persona y mañana viene otra y mañana viene. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esos beneficiarios que marca la ley. Y por supuesto, ante una situación de disyuntiva o de dudas, no hay nada mejor que permitir efectivamente que estas partes beneficiarias accedan a una justicia de carácter laboral ante las instancias correspondientes para que sea un juez o un presidente ahí que pueda determinar justamente a quién le corresponde y en qué cantidad. De ahí es la situación importante de tener al día esta información. La falta de las condiciones de trabajo de manera escrita no priva al trabajador de los derechos que derivan de las normas. La falta se imputará al patrón. Entonces, un acto de responsabilidad del patrón es justamente tener las condiciones de trabajo de manera escrita. Primero, porque no significa que no teniéndolas, el trabajador no las va a tener. Eso existe, no importa que no tengas un reglamento o unas condiciones de trabajo, sino que además esa falta será imputable al trabajador. Entonces ahí justamente cuando viene una demanda, cuando viene una problemática, se va a agudizar por no tener la información. Vamos ahora, duración de las relaciones de trabajo. Como decíamos, puede ser por obra o tiempo determinado, temporada o por tiempo indeterminado, y puede estar sujeto a prueba o capacitación. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Ojo, cuidado, yun, yun, como dicen, cuidado con esta última parte de tiempo indeterminado. Si yo no establezco, como dicen, las reglas del juego, permítame. Si yo no establezco las reglas del juego, en automático se entiende que es por tiempo indeterminado. No se puede jugar en la materia laboral y dejar las cosas a medias o medio bien hechas o más bien medio mal hechas, sino que si no se establece si es por tiempo determinado o si es un tema que está sujeto a capacitación inicial, entonces se entenderá por tiempo indeterminado. Indeterminado significa, pues prácticamente lo que dure, ¿verdad? O sea, no hay un momento, claro. A veces pensamos que, pues el hecho de que sea indeterminado, pues es un tema como de basificación brutal, claro, por supuesto que eso de alguna forma eso significa, pero no implica que no exista la responsabilidad del patrón o la responsabilidad del trabajador para hacer su trabajo bien y no hacerlo bien, pues por supuesto que podría derivar en la terminación de la relación de trabajo, que platicaremos de ello más adelantito, pero hasta ahí entonces con la duración de las relaciones de trabajo. Continuando con esto, ojo, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan 180 días pueden establecerse en un periodo de prueba que no puede exceder de 30 días, ¿ya lo vieron? O sea, cuando hablemos de contratos por tiempo indeterminado, o cuando no excedan de 180 días, se puede señalar un periodo de prueba que no debe de exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumpla con los requisitos o conocimientos necesarios. Dicho periodo de prueba se puede extender hasta 180 días, solo cuando se trate de cargos de dirección, gerencias, administración general, labores técnicas o profesionales especializadas. Entonces, en automático, por supuesto que yo puedo poner periodos de prueba, pero cualquier trabajador convencional son 30 días. Pero si se exceden los 30 días, o no es pero si se excede, más bien, si necesitamos un periodo adicional, sí, pero solamente en cargos de alguna forma de confianza, dirección, gerencias, administración general, labores técnicas o profesionales especializadas, no tanto como de confianza, pero que sí implique un grado de conocimiento. Y eso no es especularlo en la mente o en el aire. Se tiene que establecer en el contrato. Tiene que ser claro que efectivamente hay una necesidad de tener a esta persona contratada bajo ese esquema, porque evidentemente si hay 180 días de un periodo de prueba, justamente implica que no hay obligación para contratarlo, en este caso de los directivos, para de contratarlo después de 180 días. Entonces, por eso es importante. Durante este periodo de prueba, el trabajador disfrutará de su salario, garantía de seguridad y prestaciones de la categoría y puesto que desempeñe. O sea, como lo decíamos inicialmente, estas diferencias de prueba, capacitación, determinado, indeterminado, no varían respecto de la sustancia de ganar
de obtener efectivamente la retribución por tu trabajo, ni mucho menos prestaciones inherentes a la categoría con la que hayas sido contratada o contratado. La relación de trabajo para capacitación inicial, para prestar servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, tendrá una duración de 3 meses. Ojo con eso. La relación para capacitación inicial, para prestar servicios bajo la dirección y mando del patrón, tendrá una duración de 3 meses. Para el caso de puestos de dirección, gerencias, administración, labores técnicas o profesionales especializadas, la duración será de 6 meses. Ojo, antes estábamos en prueba. Aquí estamos hablando de capacitación. Entonces, de manera general, son efectivamente los 3 meses para cualquier trabajador, pero volvemos otra vez a esa dinámica. En caso de cargos o puestos de dirección, gerencias, administración, labores técnicas o profesionales especializadas, la duración es de 6 meses. Tanto en periodos de prueba como de capacitación que acabamos de revisar, si no se hace constar por escrito en el contrato, se establece la seguridad social, se entenderá que es por tiempo indeterminado. Ya lo ven, como justamente todo lo que está escrito, lo que está regulado por la ley Federal del Trabajo, constantemente ha de tener esa implicación de darle el máximo beneficio al trabajador. Por eso es importante que la parte empresarial, patronal, emprendedoras, emprendedores, justamente atiendan a esa situación. No es que tengan la mayor responsabilidad, pero sí desde el punto de vista que están contratando una persona y tienen ciertas obligaciones en ese sentido, como las que acabamos de ver. Entonces, hasta ahí. Ahora vamos a este tema que se refiere a la suspensión, que ya entramos a la situación de alguna forma pues difícil que sucede, que acontece y bueno, ¿cómo debemos de actuar? Entonces vamos a ver, a revisar qué es lo que nos marca particularmente el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, para ambos. Bueno, pues obviamente implica cuando eso se da cuando hay una enfermedad contagiosa, efectivamente es una hipótesis que marca el artículo 42, cuando la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, es otra hipótesis para la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador en defensa de la persona o de los intereses del patrón tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiera dejado de percibir, es como una excepción, pero por supuesto que es la prisión preventiva. Y aquí quiero hacer una pequeña ejemplo de situaciones que pasan. Estamos nosotros en la empresa, hemos contratado a una persona y resulta, porque ojo, prisión preventiva, pero es muy interesante este cuestionamiento. ¿Qué pasaría si habiendo contratado a una persona, está trabajando de manera normal y efectivamente a lo lapso en 2 años, 3 años, no tiene que ver con la relación de años, sino que ya es un trabajador, digamos, hasta por tiempo indeterminado y resulta que va a dar a la cárcel? Parece sencillo pensar, bueno, pues simplemente pues me espero, ¿verdad? No le voy a pagar, se suspenden los efectos y ya que salga, pues lo contrato. Bueno, claro, suena sencillo hacerlo o pensarlo, pero hay una cosa que es importante analizar. Bueno, de qué tipo es o qué fue lo que pasó. Ahora, ¿y si la persona es sujeta a prisión? 5 años, 10 años, es decir, si es vinculado con un delito o tipificado, ¿verdad? Como dicen, entonces ahí es importante entenderlo, en nuestra opinión y por supuesto lo que marca la normatividad. Si una persona es imputada o es sujeta de un delito y es sancionada por ello, no es que se suspenda la relación de trabajo por el tiempo que esté en la cárcel. Digamos que la suspensión tiene que ver mucho con la inocencia de la persona en ese aspecto, ¿no? Que si la persona no tuvo ninguna vínculo, ninguna responsabilidad, pues por supuesto que tiene el derecho de ser contratado a nueva cuenta, pero no es tan fácil cuando se trata de esta situación y por supuesto podemos problematizarlo más. Por ejemplo, tomen en cuenta, y eso se los dejo ahí como de tarea y lo podemos platicar después, ¿qué pasa en el supuesto de que una persona vaya a dar a la cárcel? Pero ahora justamente con la conformación actual del Código Penal o todo lo que son los procedimientos de esa naturaleza, él paga o repara el daño, por ejemplo, de un delito de lesiones, paga el daño y justamente
la autoridad, el juez penal, establece su libertad, pero bajo ese supuesto de haber reconocido que incurrió en un delito, pero que pagó justamente para ello. Entonces, la pregunta es así, muy interesante. Ahí la empresa tendría obligación de reconocer el trabajo a esa persona que sí lesionó, que sí cometió el delito, pero que reparó el daño. Entonces es una cuestión muy importante. Luego, el arresto del trabajador también es una suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. 5. El cumplimiento de los servicios y desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto de la Constitución y las obligaciones consignadas en el 31 fracción tercera, que ahí pongo entre paréntesis, pues prácticamente nos referimos a temas electorales o militares. Son como lo que marca la normatividad como suspensión. Continuamos. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, también puede ser un factor de suspensión. La falta de los documentos que exijan las leyes, reglamentos necesarios cuando sea imputable al trabajador. Entonces, es importante, ¿eh? O sea, no solamente es, ya me contrataste, no, sí, pero me falta que me entregues esta información. Ahí consejo importante. A ver, yo voy a contratar a alguien. Entonces, es importante verificar algunas cosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si contratamos a una persona hablando de este supuesto que puede revelarse y resulta que me entregó su título, su cédula, bueno, o las copias, que o original lo trajo y la copia lo pude verificar o como sea, y resulta que después de hacer una revisión o una situación, me percato de que esos documentos son apócrifos, es decir, que no están. Dice, bueno, ¿cómo puedo revisar si un título o una cédula profesional existen? Parece sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué parece sencillo? Bueno, porque no es tan rápido como ingresar a la página de registro de cédula profesional y ahí voy a ponerle el nombre de la persona, sus nombres o su nombre, sus apellidos y con eso prácticamente darle el clic me va a dar todas las personas. Oye, ojo, ahí es importante que pues, puede ser que una persona pues tenga nombres parecidos, ¿verdad? O sea, homónimos por todos lados. Entonces hay que verificar en la escuela, el título, dónde estudió para tener certeza de ello. Entonces, eso es como lo más importante y lo que inmediatamente tendríamos que hacer. Revisar si ese título o cédula profesional están debidamente registrados. Aunque, ojo, no significa que entrando a la página de registro profesional o de registro de cédula profesional es suficiente, ¿eh? A veces hay problemas, no está actualizado o hay errores en los apellidos. Eso pasa, ¿eh? Acabo de conocer un asunto donde la persona justamente estaba en esa situación de despido y nunca revisó. Y cuando revisa la página se da cuenta que no está, porque hay un error. Fíjense qué curioso, en el apellido, sin decir cuál, pero digamos que una letra la cambiaron por otra. Entonces es otro apellido, pero es un error al momento de, no sé cómo se dio eso, ¿va? Pero al momento de subir o cargar la información, pues no hay, pero si le pones el cambio de letra, justamente es el mismo título, la misma universidad, misma cédula, o sea, sí es la persona. Cuando pasa eso, pues tienes que hacer una verificación directamente en la Dirección General de Profesiones para que tengas esa tranquilidad. Entonces, bueno, hasta ahí la conclusión de la temporada para el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad. La licencia que se refiere al artículo 140 de la Ley del Seguro Social, que se refiere, lo ponemos ahí, licencia de cuidados médicos. Bueno, entonces, hasta aquí son los elementos que se refieren a la suspensión del trabajo. Es una suspensión que, como decimos, es temporaria y está sujeta a esas condiciones. Posteriormente o finalmente, vamos a ver esa parte de la rescisión de las relaciones de los trabajadores. Son causas, dice el artículo 46 y 47, sin responsabilidad para el patrón, engañarlo el trabajador, en su caso, el sindicato, que lo hubiese propuesto, recomendado, con certificados falsos, un poquito parecido a lo que comentábamos hace un momento, con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días, ojo, muy importante. Entonces, no es que eso sí, es que me acabo de enterar, ¿verdad? Después de 5 años de relación de trabajo,
que pues no, sus documentos son falsos, ¿se acuerdan que platicamos? O sea, por eso es importante, no es de que la empresa después de 3 años se va a poner a revisar, ¿eh? Bueno, bueno, que lo haga, pero no va a tener los mismos efectos, porque hay 30 días que efectivamente son importantes. Y los 30 días en automático, ¿eh? Hablando de materia laboral, con excepciones, la ley marca cuando los días son naturales. ¿Qué estoy diciendo? ¿Han escuchado algo así de cuando son días naturales y días hábiles? Que por lo general dice hábiles, pero ojo. Si una normatividad no hace referencia a si esos 30 días son hábiles o naturales, justamente hablando del el máximo beneficio al trabajador, yo tengo que contabilizar en días hábiles. ¿Por qué? No solamente, aunque que sí, son más, obviamente, más que los días naturales, pero también porque muchos trámites o la tramitología tiene que ver con días hábiles. No hay forma que hagamos las cosas en domingo, ¿verdad? Particularmente. Entonces, por eso es importante. Atiende en tus contratos, en tus reglamentos, en toda esa forma laboral que tienes en tu empresa o que vayas a tener. Cuidado con los temas de los días. En materia laboral, prácticamente todas esas prácticas van a dar el máximo beneficio al trabajador. Por lo tanto, debemos de conocer o entender que se refiere a días hábiles, en este caso, ¿no? Días hábiles o días naturales. Entonces, aquí es importante certificados falsos que atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes que no tiene o que carezca. Entonces, es un elemento de rescisión, pero son 30 días. Siguiente. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes, proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Entonces, causa de rescisión de la relación de trabajo es justamente que incurras en esta situación. Aquí, aunque no vamos a verlo el día de hoy, podemos platicarlo. Yo vuelvo a reiterarles ahí, ya tienen mi contacto, con mucho gusto a través del IGEM o conmigo directamente. El tema de la rescisión de los trabajadores es importante que entremos a la necesidad de poder documentarlo. No es solamente de decir que tú incurriste en amagos, en actos de violencia e injurias porque yo lo digo como patrón. No va por ahí. No es el tema, digamos, extraordinario de porque yo lo dije. Tenemos que acreditarlo, tenemos que comprobarlo, tenemos que tener pruebas de ello. Pruebas como testimonios, pruebas como videos, pruebas como mensajes, pruebas como fotografías, o sea, cualquier elemento de prueba para poder acreditar que una persona efectivamente incurrió en faltas de probidad, honradez, violencia, amagos, injurias, malos tratamientos familiares al personal directivo, establecimiento o con clientes. Y por supuesto, que esto no implique una provocación o que obre en defensa propia, que esto último que acabo de referir podría justamente ser un elemento importante para que el trabajador se pueda defender. Oye, yo no incurrí en esto, me están provocando y actué en defensa propia o actué porque me estaban provocando. En fin, fracción tercera. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior. O sea, lo mismo que platicamos, pero contra alguno de sus compañeros, así como consecuencia de ello, se altera la disciplina del lugar en que se desempeña. Entonces, lo mismo, la obligación de violencia o de no incurrir en esto es para todo, no solamente en beneficio o protección del propio patrón, sino también de sus propios compañeras o compañeros. Eso es algo importante de la rescisión y reitero, todas estas conductas de rescisión se tienen que documentar, se tienen que tener evidencias, no solamente las evidencias propias que acabo de referir, sino documentarlo sobre todo en un acta que podamos hacer constar cómo, cuándo y dónde. Eso es muy, muy importante. Cómo, cuándo y dónde sucedieron las cosas, cómo sucedieron las cosas, a qué hora sucedieron las cosas o la situación para que podamos demostrarlo en un futuro. En un futuro no deseable, pero que puede suceder. ¿A qué futuro te refieres, Rubén? Pues a que te demanden, a que demanden. Y efectivamente en la demanda, ahí vas a decir, oh, ahora ya entiendo por qué era tan importante levantar un acta, por qué era tan importante tener estas pruebas, justo para que pudiéramos tomarlo como un elemento de prueba. Cuatro,
Cometer el trabajador fuera del servicio contra su patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, importante, no solamente dentro, sino fuera del servicio, contra el patrón, familiares, personal directivo, administrativo, lo que dijimos anteriormente. Entonces, se amplía la responsabilidad, no es algo así, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de esta caricatura de, no me acuerdo, el lobo y la oveja? ¿Se acuerdan? Que de repente llegan muy amables, se saludan el lobo y la oveja. ¿Cómo estás? No me acuerdo, Tomo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y checaban su tarjeta, clic. Y cuando se checaban su tarjeta en automático ya entraban al rollo de pelearse. No, no se trata de que se peleen como el lobo y la oveja, pero sí es importante, a diferencia de esta caricatura, por supuesto que el tema de responsabilidad rebasa el horario de trabajo. No es la idea de que solamente mi responsabilidad es dentro de no. Ha pasado, a nivel empresarial o en sectores de gobierno, que se acaba el horario de trabajo y va y le pincha las llantas de su vehículo, o le raya, o le dice una grosería. O sea, eso es elevado. Tú tienes que atender aquello. No es que sea un credo o sea un elemento de fe de hacer estas cosas, pero sí hay responsabilidad por violentar, por estas situaciones en contra de la empresa en contra de trabajadores propiamente. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas en los oficios, edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados. Muy complicado. Hablando de ejemplos, temas que se relacionan con el transporte, con personas que manejan vehículos para mover cosas de un lugar a otro, es muy usual que de repente pues ya está golpeado el vehículo, que ya le falta tal parte, que ya le cambiaron, o sea, una serie de situaciones que efectivamente podríamos decir que es normal, pero las empresas tienen que estar atentas a una situación natural de desgaste y a una situación en donde de manera dolosa una persona trabajadora afecta a los edificios, las obras, la maquinaria. Es increíble, pero a veces esa afectación es simplemente por el hecho de tener un encono con el patrón o a veces inclusive es para no tener que trabajar después, pues fastidio esta máquina y ya no, o sea, es complicado. Miren, por eso, más allá de platicar acerca de este andamiaje de los aspectos laborales y la forma de tu reglamento, que por cierto, no reglamento, pero vamos a ver una forma de contrato que se las voy a compartir con mucho gusto, es importante que podamos entender que si bien debo de tener mis contratos adecuados, vigentes, con la información que se necesita, eso no significa o está por encima del diálogo, del discurso personal con las y los trabajadores. Es importante que como empresarias, empresarios podamos ir hacia ese momento, ir hacia el apoyo a las personas para que sientan esa empatía. Es algo de alguna forma de ida y vuelta. Dicho eso, entonces al momento que vayan a esta tarea o que tengan esta situación, no dejen de reconocer el lado humano de las relaciones laborales. El factor humano es muy importante. Entonces, siguiente. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, que ya la acabamos de leer, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, en tal caso que sea la única causa del perjuicio. Entonces, por supuesto, efectivamente no hay dolo, pero no hay negligencia, pero con negligencia. O sea, aquí estamos ante una situación de descuido, ¿no? Entonces es importante, importante, importante por eso la preparación, la atención, el cuidado, para que justo no incurramos en estas hipótesis. Siguiente, comprometer al trabajador con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas. Esta hipótesis no solamente es para él, es para ellas, para ellos, para el patrón y para los otros trabajadores. Entonces, el descuido, sobre todo cuando son empresas que manejan máquinas o que manejan
digamos, insumos que pueden afectar la seguridad de otras personas. De ahí es importante esta fracción y por supuesto, si hay una persona que incurra en esta situación, es importante entenderlo. Miren, hay cosas tan difíciles. Me he topado o hemos a veces asesorado empresas que dicen es que la persona prácticamente se mete al sanitario y entra a dormir, ya lo hemos cachado durmiendo. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces es muy importante qué es lo que está pasando. La seguridad de la persona y por supuesto del resto, independientemente, claro, seguramente una persona que duerme más que trabaja durante el trabajo, pues no creo que cumpla su trabajo, o quién sabe, pero justamente eso es algo que tenemos que anticipar como empresarias. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y de acoso sexual contra cualquier persona. Entonces, más importante hoy, de verdad, es una situación tremendamente necesaria que las empresas puedan levantar actas, puedan documentar, puedan hacer constar esta situación de actos inmorales y de hostigamiento, que tristemente en nuestro país es una situación que sucede todos los días y de ahí la gran responsabilidad que tenemos. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado. Esto se establece justamente en los contratos, lo marca la normativa y el hecho de que un trabajador utilice información en perjuicio de la empresa o inclusive, sí, en perjuicio de una rescisión, pero también puede ser que utilice la información para otros fines y con ello afecte a la empresa. Entonces, es importante. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Entonces, de ahí es importante que una persona que se enferma, que tiene que atenderse, bueno, que tiene que tener la justificación, tiene que avisar de esta situación. Pero el hecho de que tú dejes de asistir en ese periodo, digamos, de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, implica la rescisión de la relación de trabajo. Por eso reitero. No solamente es decirlo, tenemos que documentar la hipótesis para que podamos demostrarlo así. Desobedecer al trabajador, el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, sin que se trate del trabajo contratado. Entonces, así es. El hecho de desobedecer, pues creo que naturalmente implica la rescisión, justamente. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Entonces, no es el tema de yo eso no lo hago, o yo esto, no es que me parece ridículo esa medida preventiva. Miren, ahora hay tantas cosas, hay cursos, capacitaciones que se refieren con estos temas de los accidentes de trabajo, de formas en las que debemos de operar o qué debemos de hacer para no incurrir en esta situación o para no vernos en una situación de negar. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista una prescripción médica, por supuesto, ¿eh? Muchas veces sucede que una persona, pues claro, tiene una situación ahí de enervante o de una droga enervante, pero porque existe una prescripción médica, entonces hay que acreditarlo, hay que demostrarlo. Y justamente el otro tema es el estado de embriaguez que lamentablemente sucede constantemente y por supuesto que también es una causal de rescisión. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá de poner el hecho en conocimiento del patrón. Entonces, igual y no hay tema, el tema de la prescripción. Yo con mucho gusto tengo este problema, ahí está, lo digo, ¿no? Pero bueno, es importante documentar esta situación y ahí a veces me preguntan, "Oye, Rubén, pero a ver, ¿y cómo sabemos que alguien está borracho? O sea, ¿quién soy yo para demostrarlo? Bueno, por eso, insisto, hay pruebas. No es que le vayan a hacer una prueba, van a traer al perito, ¿verdad? O al médico legista, más bien, al médico legista que diga, efectivamente, aquí le voy a hacer su prueba o que tenga una prueba. No, pero hay testimonios, pero hay situaciones que acontecen, que suceden, que van. Por eso es importante documentar las cosas, para acreditar que una persona justamente puede estar en estado de embriaguez. O bien que si está bajo el influjo de una droga enervante, pero es porque tuvo prescripción médica o no la tiene definitivamente. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el incumplimiento. ¿Recuerdan? Hace ratito que hablábamos de temas de suspensión. Aquí está. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación. Ahí está lo que les decía. Cuando una cosa se trata de que tú salgas de prisión, sales, no hubo ninguna una imposición de pena, pero cuando hay una pena, sí. Por eso es importante la pregunta que les hice. Ok, todo está muy bien, pero ¿qué pasa cuando yo reparo el daño por el delito que les decía de lesiones? Estoy aceptando.
Pero esa reparación del daño, ese pago que hago en efectivo a la persona que yo afecté, me da mi libertad, pero habiendo reconocido que lo hice. En esa condición, la pregunta es esa. ¿Tengo yo la obligación? Mi respuesta es que no. No es tan fácil la respuesta, pero es algo importante. Depende lo que haga tu empresa, depende lo que tú estés llevando a cabo, pero si una persona cometió una estación grave, es muy importante que tomes en cuenta qué tan conveniente es que esa persona continúe en la empresa. Entonces, ahí está la respuesta. 14 bis, la falta de documentos que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo que ya comentábamos anteriormente. Y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, que de igual manera graves, sean graves y de consecuencias semejantes a lo que el trabajo se refiere. Bueno, hasta ahí entonces el tema de la rescisión. Y finalmente, para ver esta parte, cómo lo cierra, cómo lo marca, el patrón que despide a un trabajador, para tener un poco como el contexto, debe dar aviso por escrito donde se refiera claramente la conducta que motiva la rescisión y la fecha que se cometieron. Recuerdan que hablábamos justamente de no solamente es que se vaya o decir aquí entre tres personas que ya se... No, 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 no es rescindirlo así. Tenemos que dar aviso por escrito en donde se refiera la conducta que motiva la rescisión y la fecha en que se cometió. El aviso debe entregarse personalmente al trabajador al momento del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes y proporcionar el domicilio del trabajador a fin de que dicha autoridad se lo notifique de manera personal. ¿Esto qué significa? O sea, cuando pasa una situación de esta naturaleza, yo tengo que avisarle al trabajador, pero a veces no es de que no quiera avisarle. Por ejemplo, hablando de los 3 días de falta, pues olvídense de los tres. Ya pasaron una semana, 2 semanas que no viene. O sea, ¿a quién le aviso? No viene. Entonces ahí es un consejo claro que uno puede acercarse a la autoridad en materia laboral para decirle esta situación. Ese es como el momento de hacerlo. Y de alguna digo, no es que yo le esté despidiendo, simplemente dejó de venir. U otra situación, no, 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 eso es un ejemplo, pero puede ser en cualquier causa. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Y aquí es importante. Artículo 517. Pues, bueno, ¿y cuánto tiempo prescribe esta acción? Pues es en un mes. Es realmente muy rápida la prescripción. Un mes. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal presumirá por sí sola la separación no justificada. La falta de aviso trabajador personalmente o por conducto del tribunal presume la separación no justificada. Por eso es tan importante hacerlo ya sea con el aviso que directamente yo le entrego al trabajador o bien a través del tribunal, que como ejemplo hablábamos de temas de los 3 días de inasistencia, pero puede ser en cualquier hipótesis, depende cómo tú lo hagas o cómo estés acostumbrado. Permítame. Bien, entonces ya aquí en la parte final de esta sesión del día de hoy de derecho laboral, les quiero compartir un contrato. Vamos a revisarlo de manera general, algunos aspectos, a ver si lo alcanzan a ver ahí bien. Pero es un ejemplo que les doy de un contrato individual. Como pueden ver, pues tenemos aquí que quién lo celebra, entre quién y quién es el patrón, quién es el trabajador, sus declaraciones, ¿no? Ahí tienen patrón declara, registrado ante Hacienda, con domicilio, que requiere de una persona que desempeñe el puesto, el cargo de, y por su parte el trabajador que declara su nacionalidad, de cuántos años, estado civil y poseer experiencia y conocimientos suficientes para desempeñar el cargo del inciso anteriormente. Posteriormente vienen las cláusulas, convienen que sea un trabajo que va a prestar el trabajador, desarrollan el cargo de tal, comprometiéndose. Entonces ahí viene de alguna forma qué es lo que va a hacer. No obstante, el hecho de contrato es por tiempo indeterminado. Las partes convienen que durante los primeros 30 días, ¿se acuerdan de los famosos 30 días? Podrá efectivamente ponerlo a prueba. Entonces, aquí es de alguna forma el elemento de redacción para poderle dar vida a lo que acabamos de decir en un contrato individual de trabajo, que todos sus trabajadores y trabajadoras deben de tener uno, todas y todos. Acuérdense, no significa que no existiendo un contrato individual no exista relación de trabajo. No, 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 no. La relación de trabajo existe cuando te presto un servicio y me pagas por mi servicio. El problema es que si no tienes este contrato,
El problema es que efectivamente, si hay una demanda, va a resaltar esta situación y te vas a dar de topes. Por eso es importante tener el contrato firmado debidamente para que sepamos de qué se trata. Entonces, bueno, el trabajador se obliga a prestar sus servicios con honestidad, con esmero apropiado, que el patrón indique, ejecutando todas las labores. Entonces, ahí está. Convienen las partes en dividir la jornada con un incremento de jornada diaria para poder descansar los sábados, de conforme con el artículo 59. Y viene ahí el horario. Queda prohibido laborar en horas extraordinarias, salvo las que se entreguen por orden por escrito, ¿no? Queda prohibido horas extraordinarias. Eh, Se proporciona al trabajador capacitación y adiestramiento. Queda facultado conforme a derecho para cambiar sistemas de trabajo totalmente. O sea, el patrón puede hacerlo, puede cambiarlo y obviamente, claro, por supuesto que puede participar el trabajador. Las partes, presente contrato individual, no existe vicio alguno que afecte el consentimiento, renuncia. El patrón se compromete a pagar, ahí viene el tema del pago, semanal, quincenal, mensual, cubrirlo cada viernes, con la excepción que decíamos, de tratar de cuidar que efectivamente ese pago no esté como condicionado o después de, sino que pueda ser anticipado. Respecto de los días festivos, vacaciones, aguinaldos, estarlo dispuesto por la ley. El trabajador se obliga a someterse a un examen médico previo a la entrada. Esto es muy importante para verificar su estado de salud, depende de lo que vaya a hacer. Si evidentemente necesitamos una persona que esté haciendo una actividad, estamos haciendo un examen que es en su propio beneficio. En todo lo previsto, por cada 6 días de trabajo, disfrutará de un día de descanso. Y prácticamente para finalizar, se obliga a afiliar al trabajador, muy importante, en el IMSS, y pago de cuotas correspondientes. Se harán, ahí vienen los porcentajes. Esto es muy, muy importante. Blindar, dar la garantía al trabajador de que su trabajo tiene un impacto en materia de seguridad social. Y finalmente, ambas partes convienen estar a lo dispuesto de lo que marca la ley vigente, y prácticamente sin otra situación lo firman patrón y trabajador. Hasta ahí entonces el ejemplo, con mucho gusto se los pongo ahí a su disposición. Ya nos ponemos de acuerdo, este, y ya justamente para poder avanzar con esta situación. Hasta ahí efectivamente con este ejemplo de contrato individual de trabajo. Ahí se los voy a mandar como les comenté, se los dejo. Y bueno, pues ya no queda otra más que agradecerles mucho su atención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, y les dejo ahí este QR para que ahí tengan mi contacto. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto para apoyarles. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.